Alemania, octubre de 1943. El cielo sobre Reitz se había convertido en un campo de batalla donde la física, el coraje y la innovación competían con el poderío industrial en una lucha que decidiría el resultado de la guerra. El teniente de vuelo Hans-Joachim Marseille, sentado en la cabina de su Messerschmitt Bf-109 a 7.000 metros de altura, observaba una formación de fortalezas voladoras B-17 estadounidenses que zumbaban en el cielo vespertino como una flota de ballenas mecánicas, con sus estelas de condensación dibujando líneas blancas sobre el lienzo azul sobre Alemania. Los bombarderos volaban en una formación cerrada de combate, una disposición defensiva diseñada para crear campos de fuego superpuestos con sus ametralladoras combinadas de calibre 50. Cada fortaleza estaba repleta de armamento defensivo, de 10 a 13 ametralladoras, según la variante, operadas por artilleros entrenados que habían aprendido a rastrear y dirigir cazas veloces con precisión letal. Atacar tales formaciones era una probabilidad matemáticamente ponderada hacia la muerte. Los pilotos de la Luftwaffe llamaban a los ataques del B-17 correr el guante, y las estadísticas de desgaste respaldaban el sombrío apodo. Marseille había visto morir a 23 compañeros pilotos en los últimos 4 meses, hombres de bien cuyas aeronaves habían sido destrozadas por fuego defensivo concentrado, que habían calculado mal los ángulos de aproximación o las velocidades de cierre, o que simplemente habían perdido la suerte en un juego donde el azar jugaba tan importante como la habilidad. La doctrina estándar de la Luftwaffe para enfrentarse a formaciones de bombarderos enfatizaba los pases a alta velocidad desde ángulos ventajosos, disparando una ráfaga concentrada y desprendiéndose antes de que los artilleros defensivos pudieran establecer soluciones de seguimiento. La táctica funcionaba cuando se ejecutaba a la perfección, pero la ejecución perfecta bajo la presión del combate, volando a 640 km por hora entre ráfagas de fuego trazador, requería más que entrenamiento. Requería la clase de suerte que, con el tiempo, se agotaba para todos. El problema fundamental al que se enfrentaban los pilotos de caza alemanes a finales de 1943 era que las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses habían aprendido a contrarrestar los patrones de ataque convencionales. Los artilleros conocían los ángulos preferidos por los cazas, comprendían la velocidad y la trayectoria de los ataques y habían desarrollado técnicas de fuego defensivo coordinado que creaban zonas de muerte alrededor de la formación. El potente motor Daimler-Benz del Bf-109 producía una señal sonora distintiva que advertía a los artilleros con antelación de los ataques, permitiéndoles preparar y rastrear objetivos antes de que los cazas entraran en rango de tiro efectivo. Esa advertencia acústica, medida en apenas segundos, marcaba a menudo la diferencia entre una defensa exitosa contra un bombardero y un ataque exitoso contra un caza. Marseille se crió en Stuttgart, hijo de un ingeniero aeronáutico que trabajó en los primeros proyectos de aviación durante la Primera Guerra Mundial. Su infancia estuvo llena de debates técnicos sobre mecánica de vuelo, relaciones potencia-peso y la física que permitía a las máquinas más pesadas que el aire desafiar la gravedad. Esa formación en ingeniería, combinada con 2 años de experiencia en combate, le había proporcionado a Marseille una perspectiva inusual sobre el combate aéreo. No solo pilotaba su avión, sino que lo entendía como un sistema de componentes mecánicos interconectados, cada uno con capacidades y limitaciones específicas que podían aprovecharse si se pensaba más allá de la doctrina estándar. Durante semanas, Marseille había estado desarrollando una idea que sus compañeros de escuadrón calificaron de suicida, que su comandante había prohibido explícitamente, pero que, según él, podría resolver el problema fundamental de atacar formaciones de bombarderos defendidas. La idea era simple en su concepto, pero aterradora en su ejecución. Reducir la potencia del motor durante el picado de ataque, acercándose al objetivo casi en silencio y con una señal acústica mínima, impidiendo a los artilleros la alerta previa necesaria para establecer estrategias de seguimiento efectivas. Un ataque en picado con un solo golpe a través de una formación de bombarderos, basándose completamente en el impulso y la gravedad en lugar de la potencia del motor, disparando a quemarropa y reiniciando el motor solo tras romper la formación. Todos los pilotos a los que Marseille les había descrito esto habían identificado de inmediato el obvio fallo fatal. Si el motor no arrancaba, si el picado era demasiado pronunciado, la altitud demasiado baja, la aproximación silenciosa se convertiría en una caída mortal. Los motores Daimler-Benz no siempre arrancaban correctamente en combate, sobre todo a una altitud donde la mezcla de combustible y la temperatura se convertían en factores críticos. El manual oficial de la Luftwaffe advertía explícitamente contra las paradas intencionadas de los motores durante las operaciones de combate, señalando el riesgo de fallo catastrófico y la vulnerabilidad que creaba el vuelo sin potencia. Los comandantes de escuadrón sometieron a juicio militar a pilotos por innovaciones menos peligrosas que las que Marseille estaba contemplando.
Pero Marseille había estudiado los sistemas de su avión con la misma minuciosidad que le había inculcado su padre, ingeniero. Entendía el sistema de inyección de combustible del Bf-109, conocía los procedimientos precisos para el reinicio del motor en diversas condiciones y había practicado la secuencia de reinicio durante vuelos no combativos hasta que la ejecutó de memoria en segundos. Y lo que es más importante, había calculado las matemáticas de su propuesta de aproximación. Los ángulos de picado que proporcionarían suficiente velocidad manteniendo la controlabilidad, los márgenes de altitud necesarios para un reinicio seguro del motor y la trayectoria que minimizaría el tiempo de exposición al fuego defensivo. Los números funcionaban, al menos sobre el papel. La pregunta era si funcionarían a 640 km por hora entre oleadas de trazadoras calibre 50 con el motor apagado y los artilleros estadounidenses intentando matarlo. Hoy, mientras volaba a gran altura para interceptar bombarderos, Marseille había tomado una decisión. Pondría a prueba su teoría con un objetivo real. Demostraría que las aproximaciones silenciosas podían penetrar las defensas de los bombarderos que los ataques convencionales no podían, o se uniría a los 23 pilotos muertos, cuyos nombres llevaba en una libreta guardada en su chaqueta de vuelo. La libreta era su memorial a los camaradas caídos, cada nombre escrito con minuciosa caligrafía junto con la fecha de su fallecimiento, un recordatorio de que el combate aéreo se basaba fundamentalmente en la probabilidad de supervivencia, que el nombre de cada piloto acabaría escrito en la libreta de alguien más. La formación de bombarderos estadounidenses se encontraba aproximadamente a 8.000 pies por debajo de su posición, volando en línea recta y nivelada hacia su objetivo. Probablemente Schweinfurt o Ratisbona, centros industriales que representaban la capacidad de producción bélica del Reich. Marseille hizo descender su Bf-109 en picado, con el morro del avión apuntando casi verticalmente hacia la formación de bombarderos que se encontraba. Debajo, la velocidad aerodinámica aumentaba rápidamente a medida que la gravedad aceleraba su descenso. A 18.000 pies, con una velocidad aerodinámica cercana a las 350 millas por hora, Marseille hizo lo que su instinto y cada hora de entrenamiento le gritaban. Extendió el brazo hacia adelante y apagó el motor. El rugido del Daimler-Benz se apagó al instante, reemplazado por un silencio inquietante, solo interrumpido por el silbido del viento sobre la superficie del avión. El repentino silencio resultaba desconcertante, casi apacible, una extraña calma en medio de las operaciones de combate. Sin la potencia del motor, el Bf-109 se convirtió en un planeador, cuyo descenso se controlaba únicamente por las superficies aerodinámicas y la habilidad del piloto. El picado de Marseille continuó, manteniendo su velocidad aerodinámica gracias a la gravedad en lugar de la propulsión, y su aproximación a la formación de bombarderos fue casi silenciosa en comparación con el estruendoso ruido de los motores que solía anunciar los ataques de los cazas. A 12.000 pies de altura, Marseille se acercaba a la formación de bombarderos a más de 400 millas por hora, con su avión sin potencia deslizándose en picado por el aire enrarecido de octubre como un ave rapaz. Los B-17 mantuvieron su formación, ajenos a la amenaza silenciosa que se acercaba por encima y por detrás. Normalmente, sus artilleros de cola ya habrían oído el motor de Marseille, habrían avisado al caza que se aproximaba y habrían comenzado a rastrear su aproximación. Pero la señal acústica de un planeador sin potencia era mínima, perdida entre el ruido ambiental de sus propios motores y el viento que azotaba a sus aviones. Marseille había logrado algo que parecía imposible. Se había vuelto invisible para el sistema de alerta temprana del que dependían las tripulaciones de los bombarderos para sobrevivir. A 8.000 pies, Marseille seleccionó su objetivo, un B-17 volando en la posición alta derecha de la formación, ligeramente separado de la concentración defensiva principal. Mantenía las manos firmes en la palanca de control, calculando mentalmente el alcance y la desviación con la precisión automática que le otorgaban cientos de salidas de combate. El objetivo se hizo más grande en su mira, aún inconsciente, aún volando recto y nivelado. Marseille podía ver ahora detalles individuales. Los números de serie del bombardero, el dibujo del morro que representaba a un personaje de dibujos animados, las ligeras variaciones en la pintura de camuflaje donde se habían realizado reparaciones. A esa distancia, con ese ángulo de aproximación, su cañón sería devastadoramente efectivo si lograba mantener la geometría de picado durante unos segundos más. A 6.000 pies, un artillero de cola del B-17 objetivo finalmente avistó el avión de Marseille. El fuego trazador del artillero se extendió, brillantes rayos de fósforo que pasaron a la izquierda de Marseille mientras éste luchaba por establecer una solución de seguimiento para un avión que se acercaba desde un ángulo inesperado a una velocidad inesperada. Otros artilleros en la formación comenzaron a disparar, creando un cono de fuego defensivo que Marseille tuvo que penetrar.
Pero su seguimiento era errático, confuso por la aproximación silenciosa y el pronunciado ángulo de picado, que difería de los perfiles de ataque convencionales que habían sido entrenados para contrarrestar. Marseille estaba dentro de su circuito de decisión. Había creado una sorpresa táctica que le proporcionó los preciosos segundos que necesitaba. A 4.000 pies, Marseille abrió fuego. Su cañón de 20 milímetros y sus ametralladoras crearon una corriente de fuerza destructiva que atravesó el ala derecha y el fuselaje del B-17. A esta distancia, desde este ángulo, el blindaje y los sistemas defensivos que hacían a la fortaleza voladora resistente a ataques de larga distancia ofrecían una protección mínima. Los proyectiles de cañón perforaron el revestimiento de aluminio y los miembros estructurales, detonando dentro de la aeronave con efectos catastróficos. El tercer motor del bombardero estalló en llamas, y su capó voló por los aires debido a las explosiones internas. Las superficies de control de los alerones del ala derecha se hicieron añicos bajo el impacto de múltiples impactos de cañón. El B-17 giró a la derecha, mientras su piloto luchaba contra los controles, que ya no respondían correctamente, y el avión se desvió de la formación en una espiral mortal que terminaría en tierras de cultivo alemanas a miles de metros de altura. El picado de Marseille lo había llevado a través de la formación de bombarderos y por debajo de ella, superando ya las 6.450 millas por hora. A 900 metros, con la formación de bombarderos sobre él y los artilleros estadounidenses aún intentando rastrear su inesperada trayectoria, Marseille ejecutó la fase más crítica de su perfil de ataque experimental. Activó la secuencia de reinicio del motor, cebando el sistema de combustible, conectando el motor de arranque, a la vez que ajustaba su ángulo de picado para reducir la velocidad y proporcionar las condiciones óptimas para el encendido del motor. Durante 3 segundos que parecieron horas, no ocurrió nada. El motor de arranque chirriaba, la hélice giraba como un molino en la estela y el motor Daimler-Benz permanecía en silencio. La altitud en Marseille era de 8.200 metros y descendía rápidamente. Si el motor no se reiniciaba pronto, si algo en el sistema de combustible se había congelado, si las bujías se habían dañado, si se había producido alguno de los 12 posibles fallos, Marseille tendría que intentar un aterrizaje forzoso en territorio hostil, suponiendo que pudiera encontrar terreno adecuado y mantener el control durante una aproximación sin motor. Su revolucionario perfil de ataque habría sido un éxito rotundo y lo habría matado de todos modos por un fallo mecánico en lugar de por fuego enemigo. Entonces, con una tos y un rugido que Marseille percibió más por vibración que por sonido, el motor Daimler-Benz arrancó. La potencia se disparó por los sistemas del avión, la hélice mordió el aire con autoridad y el Bf-109 pasó de planeador a caza motorizado. Marseille abandonó su picado a 1800 pies. La estructura de su avión crujía bajo las fuerzas G, pero se mantenía unida. Su visión se estrechaba al acumularse sangre en su cerebro, pero su consciencia permanecía intacta. Sobre él, la formación de bombarderos estadounidenses se había dispersado. Su estrecha defensa se había visto interrumpida por el ataque inesperado desde un ángulo imposible. Sus artilleros seguían buscando al caza que había aparecido de la nada. Había matado a uno de los suyos y se había desvanecido como un fantasma. Marseille ascendió de nuevo hacia la formación de bombarderos, con el motor rugiendo a toda potencia, sacrificando su ventaja táctica del silencio, pero demostrando su punto. El ataque en picado silencioso funcionó. Había penetrado el fuego defensivo que había matado a docenas de sus compañeros pilotos. Había logrado un derribo contra un objetivo que, según la doctrina convencional, era casi inexpugnable al ser defendido con artillería en formación, y había sobrevivido a la secuencia de reinicio que, según todos, sería su muerte. La técnica era viable. La pregunta ahora era si podría replicar el éxito. Si el primer enfrentamiento había sido cuestión de habilidad o de suerte, si la táctica podía sistematizarse en la doctrina o se requería circunstancias imposibles de reproducir con fiabilidad. Encontró la respuesta 4 minutos después, cuando otra formación de B-17 apareció a 19.000 pies, dirigiéndose hacia su ruta de bombardeo. Sin dudarlo, Marseille ascendió para obtener ventaja de altitud, se posicionó para un picado de ataque y, a 15.000 pies, apagó de nuevo el motor. El Daimler-Benz se apagó en silencio. El Bf-109 se convirtió en planeador y Marseille se lanzó hacia su segundo objetivo con una aproximación silenciosa y misteriosa que impidió a los artilleros enemigos recibir la advertencia acústica. El picado, la aproximación silenciosa, el ataque a quemarropa, todo se desarrolló con la misma eficacia táctica que el primer enfrentamiento. Su cañón destrozó la estructura del ala de otro B-17, provocando una barrena irrecuperable. Y el reinicio del motor
Ejecutado a 2.200 pies con precisión experta, devolvió el avión al vuelo propulsado antes de que la altitud se volviera crítica. 2 bombarderos destruidos, 2 ataques silenciosos exitosos, 2 reinicios de motores logrados en combate. La táctica experimental de Marsella había pasado de la teoría a la metodología probada. Pero el flujo de bombarderos estadounidenses era continuo esa tarde de octubre, formación tras formación cruzando el espacio aéreo alemán con la determinación implacable que caracterizaba la campaña de bombardeo estratégico de la 8ª Fuerza Aérea. La munición de Marsella no se agotó, su combustible era suficiente para continuar las operaciones y las formaciones de bombarderos seguían llegando. Tenía una oportunidad más para validar su técnica, una oportunidad más para demostrar que el ataque en picado silencioso no solo era viable, sino lo suficientemente repetible como para constituir una auténtica innovación táctica. El tercer combate se produjo a las 3:47 contra una formación de B-17 que ya había sido atacada por cazas convencionales de la Luftwaffe y que mostraba la irregularidad de los daños sufridos en combate. Un bombardero dejaba una estela de humo por el incendio de un motor, otro volaba con daños visibles en las alas, y la defensa de la formación se había debilitado a medida que los aviones dañados luchaban por mantener la posición. Eran presas heridas, y el instinto táctico de Marsella le decía que serían más vulnerables a su aproximación poco convencional, ya que sus artilleros estarían concentrados en las amenazas convencionales a las que ya se habían enfrentado, atentos a los cazas que se acercaban con las habituales pasadas a alta velocidad desde ángulos predecibles. Marsella se posicionó a 6.000 metros, justo encima de la trayectoria de la formación de bombarderos, y comenzó su picado de ataque. A 4.000 metros, apagó el motor por tercera vez esa tarde. El silencio que siguió le resultó casi familiar. La inquietante quietud del vuelo sin motor se convirtió en parte de su conciencia táctica en lugar de una aterradora violación de las operaciones normales. Su picado se acentuó, su velocidad aerodinámica aumentó hasta alcanzar las 600 millas por hora, y la formación objetivo se agrandaba en su parabrisas con cada segundo que pasaba. Pero algo fue diferente en este tercer enfrentamiento. Un artillero de cola de un B-17, quizás más alerta que la mayoría o quizás simplemente afortunado en su patrón de escaneo, avistó el avión de Marsella antes que los objetivos anteriores. La llamada del artillero hizo que otros cañones defensivos se desplegaran, y de repente Marsella se vio en picada entre el fuego defensivo coordinado que seguía su aproximación con una precisión incómoda. El fuego trazador fluía más allá de su cubierta, brillantes líneas de destrucción que demostraban lo cerca que estaba de un fracaso catastrófico. Una ráfaga de proyectiles del calibre 50 atravesó su ala izquierda, perforando agujeros irregulares en el revestimiento de aluminio, pero milagrosamente sin alcanzar los tanques de combustible ni las superficies de control. A 9.000 pies, atravesando el fuego defensivo sin potencia de motor, Marsella se enfrentó a la vulnerabilidad principal de su táctica. En ataques con motor convencionales, si el fuego defensivo se volvía demasiado preciso, un piloto podía escaparse pronto, usando la potencia del motor para evadir y reposicionarse para un nuevo intento. Pero en un picado sin motor, la dedicación era absoluta. Despedirse significaba desperdiciar energía sin capacidad de recuperarla, convirtiéndose en un objetivo lento para los mismos artilleros que intentaba evadir. Marsella no tenía más opción que continuar su picado, acercarse a un rango de tiro efectivo y ejecutar su ataque antes de que su avión, sin potencia, sufriera daños demasiado graves como para controlarlo o antes de que el fuego defensivo encontrara algo vital. A 6.000 pies, el cañón de Marsella abrió fuego contra su objetivo seleccionado, otro B-17 volando en la posición baja a la izquierda de la formación. Su ráfaga fue más corta que los ataques anteriores, solo 2 segundos de disparo en lugar de los 3 o 4 que había logrado antes, porque el fuego defensivo lo obligaba a maniobrar dentro de su picado, lo que hacía que su puntería se desviara del objetivo. Pero incluso la ráfaga abreviada fue efectiva a corta distancia con buena desviación. Los proyectiles de cañón impactaron en la zona de la cabina del B-17, destrozando la cubierta del invernadero y casi con certeza matando o hiriendo gravemente a los pilotos. El bombardero descendió inmediatamente, con las superficies de control congeladas en la posición en la que se encontraban cuando los pilotos perdieron el conocimiento, iniciando un descenso que aceleraría hasta convertirse en un picado incontrolable. Marsella atravesó la formación de bombarderos a 4.000 pies, alcanzando una velocidad máxima de 470 millas por hora. El fuego trazador defensivo lo seguía, pero se quedaba atrás a medida que su velocidad lo alejaba del alcance efectivo. A 2.900 pies, inició su secuencia de reinicio por tercera vez esa tarde. El motor arrancó casi de inmediato, con un reinicio más limpio y rápido que en los intentos anteriores,
Quizás porque aún estaba caliente por la operación reciente o quizás porque la ejecución del procedimiento de reinicio por parte de Marseille había mejorado con la repetición. Recuperó la potencia. Los controles respondieron con autoridad y Marseille abandonó su picado a 1900 pies, a menor altura de lo planeado, pero aún con margen suficiente para recuperarse. 3 bombarderos destruidos en una sola misión, 3 ataques silenciosos exitosos, 3 reinicios de motor en combate bajo fuego defensivo. Marseille se quedó sin munición. Su avión sufrió daños pero pudo volar, y había demostrado sin lugar a dudas que su táctica experimental no solo era viable, sino devastadoramente efectiva. Voló hacia su base en Wiesbaden, volando a baja altura para evitar más enfrentamientos, mientras analizaba mentalmente las lecciones de la misión, identificando que había funcionado y que necesitaba pulirse. Al aterrizar a las 4 de la tarde y 23, Marseille se vio inmediatamente rodeado de mecánicos que observaban con preocupación profesional los daños causados por un calibre 50 en su ala, y de compañeros pilotos que querían saber cómo había logrado 3 derribos confirmados en una sola misión contra formaciones de bombarderos defendidas. Su comandante de escuadrón, el mayor Klaus Reinhardt, escuchó el informe posterior a la acción de Marseille con una expresión que oscilaba entre el escepticismo, la incredulidad y la reticencia. Los 3 bombarderos destruidos fueron confirmados por otros pilotos y observadores terrestres que presenciaron el combate. La efectividad de la táctica no podía desestimarse como resultado de un disparo fortuito o una exageración. Marseille había demostrado algo que la doctrina táctica decía que no debería funcionar, y lo había hecho 3 veces en una tarde. Pero el reconocimiento de Reinhardt trajo consigo preocupaciones inmediatas. Los riesgos de una parada intencional de motor durante operaciones de combate no eran teóricos. Se basaban en docenas de incidentes donde los pilotos habían perdido aeronaves por reinicios fallidos, problemas en el sistema de combustible y fallos mecánicos que transformaron situaciones controlables en accidentes fatales. El sistema de entrenamiento de pilotos de la Luftwaffe no podía compensar las pérdidas con la suficiente rapidez. Autorizar una táctica que añadiera riesgo mecánico al riesgo de combate aceleraría el desgaste más allá de lo sostenible. Reinhardt podía reconocer la brillante táctica y, al mismo tiempo, comprender que la responsabilidad organizacional le exigía considerar factores más allá de la eficacia individual. El debate sobre el perfil de ataque silencioso de Marsella se extendió por el mando de cazas de la Luftwaffe durante las semanas siguientes. Algunos oficiales abogaron por su adopción inmediata, considerando la táctica como un multiplicador de fuerza que podría ayudar a contrarrestar la superioridad numérica de las formaciones de bombarderos aliados. Otros insistieron en que los riesgos eran inaceptables, que alentar a los pilotos a apagar intencionalmente los motores durante el combate conllevaría pérdidas innecesarias que superarían cualquier ganancia táctica. La discusión se tornó acalorada y filosófica, abordando cuestiones fundamentales sobre cómo las organizaciones militares deberían equilibrar la innovación con la estandarización, la iniciativa individual con la disciplina colectiva. Lo que finalmente impulsó el debate hacia una resolución no fue la discusión teórica, sino la demostración práctica. Otros pilotos, inspirados por el éxito de Marseille y dispuestos a asumir los riesgos, comenzaron a experimentar con ataques en picados silenciosos. Algunos lograron un éxito similar, confirmando que la táctica era reproducible por pilotos con suficiente habilidad y conocimiento mecánico. Otros experimentaron situaciones casi catastróficas, reinicios de motor que apenas tuvieron éxito, picados que estuvieron a punto de impactar contra el suelo, fuego defensivo que explotó la vulnerabilidad del vuelo sin potencia. 2 pilotos murieron al intentar la maniobra. Sus motores no lograron reiniciarse y sus aeronaves se estrellaron con tanta fuerza que apenas dejaron espacio para el análisis de los equipos de investigación. Para diciembre de 1943, el mando de la Luftwaffe había desarrollado una guía oficial sobre el perfil de ataque silencioso. La táctica fue aprobada para pilotos experimentados que habían recibido entrenamiento específico sobre procedimientos de reinicio de motores en diversas condiciones. Las aeronaves debían estar en óptimas condiciones mecánicas, con una inspección reciente de los sistemas de combustible y los componentes de ignición. Los ataques solo podían intentarse cuando los márgenes de altitud ofrecieran un margen de seguridad adecuado ante complicaciones en el reinicio. La guía era cautelosa y estaba plagada de restricciones, pero reconocía el legítimo valor táctico de la táctica cuando era ejecutada correctamente por pilotos cualificados. Marseille se convirtió en instructor, enseñando los procedimientos mecánicos y las consideraciones tácticas que hacían posible la supervivencia en ataques silenciosos. Enfatizó que la táctica no se basaba en valentía ni agresividad, sino en el cálculo preciso de los estados de energía,
la comprensión profunda de los sistemas de la aeronave y la disciplina para abortar si las condiciones no eran óptimas. Muchos pilotos que asistieron a sus sesiones de instrucción se marcharon con mayor respeto por la complejidad de la técnica y menos entusiasmo por intentarla ellos mismos. El entrenamiento reveló que lo que Marseille hacía parecer sencillo en realidad requería la integración de habilidades que la mayoría de los pilotos no habían desarrollado. La inteligencia aliada, analizando las tácticas de los cazas alemanes mediante informes a las tripulaciones de los bombarderos y el estudio de películas de combate, identificó la aparición de ataques silenciosos a principios de 1944. Los artilleros estadounidenses comenzaron a recibir entrenamiento en técnicas de detección visual que no dependían de la alerta acústica, aprendiendo a escanear de forma más sistemática para detectar aeronaves que se acercaban desde ángulos inusuales. Las formaciones de bombarderos modificaron sus cajas defensivas para ofrecer una mejor cobertura contra ataques verticales. El juego de ajedrez táctico continuó. Cada innovación generaba contrainnovaciones, y cada ventaja era temporal hasta que el enemigo se adaptaba. Pero el impacto del perfil de ataque silencioso se extendió más allá de su efectividad táctica directa. Demostró que la creatividad individual aún podía ser importante en una guerra que enfatizaba cada vez más la producción industrial y la doctrina estandarizada. La disposición de Marseille a cuestionar los procedimientos establecidos y a experimentar con técnicas que la doctrina desaconsejaba explícitamente había creado una opción táctica que salvó la vida de los pilotos alemanes y aumentó su efectividad contra fuerzas numéricamente superiores. La innovación no cambiaría el resultado de la guerra. A finales de 1943, la situación estratégica de Alemania se deterioraba independientemente de los éxitos tácticos, pero demostró que los soldados reflexivos aún podían influir en la efectividad en el combate mediante la iniciativa individual. Marseille sobrevivió a la guerra, participando en misiones de combate hasta mayo de 1945, cuando la Luftwaffe cesó sus operaciones. Su balance final incluyó 27 derribos confirmados de bombarderos, 12 de los cuales logró utilizando su perfil de ataque silencioso. Esta táctica representó menos de la mitad de sus victorias totales, pero representó los enfrentamientos que definieron su legado de combate, las misiones que demostraron innovación bajo presión. El análisis posterior a la guerra de su historial de combate realizado por historiadores militares reveló patrones en su éxito. Siempre había elegido momentos en los que las condiciones tácticas se alineaban con las fortalezas de su técnica. Se había disciplinado para evitar intentos cuando las condiciones no eran óptimas y había tratado cada enfrentamiento como un problema de ingeniería que requería un cálculo preciso, más que como una oportunidad para el heroísmo agresivo. Tras la guerra, Marseille regresó a Stuttgart y trabajó como ingeniero aeronáutico, aplicando su experiencia de combate a proyectos de aviación civil. Rara vez hablaba de su servicio en tiempos de guerra, tratándolo como un capítulo cerrado en lugar de como una identidad que lo definía. Cuando ocasionalmente se le acercaban historiadores militares que estudiaban innovación táctica, proporcionaba detalles técnicos, pero evitaba las narrativas dramáticas, describiendo el perfil del ataque silencioso con el mismo lenguaje práctico que usaría para explicar cualquier solución de ingeniería a un problema práctico. La técnica había funcionado porque la física la respaldaba y porque él conocía los sistemas de su avión lo suficientemente bien como para ejecutar los procedimientos necesarios bajo presión. Nada místico, nada particularmente heroico, solo conocimiento aplicado y riesgo calculado. Las tripulaciones de bombarderos estadounidenses que sobrevivieron a ataques silenciosos tuvieron reacciones encontradas al conocer los detalles técnicos años después de la guerra. Algunos expresaron un respeto regañadientes por la innovación, reconociendo la valentía necesaria para desactivar intencionadamente un motor al descender en picado a través del fuego defensivo. Otros consideraron que la técnica era innecesariamente arriesgada, que Marseille y pilotos como la habían estado asumiendo riesgos que las organizaciones militares responsables no deberían haber autorizado. El debate reflejó las mismas tensiones que existían dentro del mando de la Luftwaffe. Cuánto riesgo era aceptable en la búsqueda de ventaja táctica, quien debía tomar esas decisiones, como las organizaciones debían equilibrar la iniciativa individual con la seguridad colectiva. Los pilotos de caza modernos, que estudian el combate aéreo histórico para obtener lecciones tácticas, a veces examinan el perfil de ataque silencioso de Marsella como un ejemplo de pensamiento asimétrico. La técnica representaba una forma de contrarrestar ventajas que no se podían conseguir con medios convencionales. Cuando no se puede superar al enemigo en producción o armamento, se buscan maneras de combatir que neutralicen sus ventajas, al mismo tiempo, se aprovechen sus suposiciones. La táctica específica carece de aplicación moderna. El combate aéreo contemporáneo opera a velocidades y alcances tan diferentes que las aproximaciones silenciosas son irrelevantes.
Pero el principio subyacente sigue siendo válido. La innovación táctica a menudo surge de cuestionar por qué las cosas se hacen de cierta manera y si diferentes enfoques podrían funcionar mejor en circunstancias específicas. El Bf-109, que Marseille pilotó durante su misión de 3 bombarderos en octubre de 1943, sobrevivió a la guerra, fue capturado por las fuerzas aliadas y finalmente terminó en un museo de aviación británico. El ala izquierda del avión aún conserva los daños remendados de un proyectil calibre 50 de aquel combate, cuidadosamente preservados como evidencia histórica en lugar de ser reparados para dejarlos en perfectas condiciones. Los visitantes del museo que examinan el avión rara vez comprenden la importancia de esas cicatrices de batalla. No saben que están viendo los daños sufridos durante una innovación táctica que cambió brevemente el cálculo de la defensa de los bombarderos frente al ataque de los cazas. La historia existe en textos históricos especializados y en la memoria de veteranos de avanzada edad, demasiado técnica y oscura para ver entrar en la conciencia popular como lo hicieron algunas innovaciones en tiempos de guerra. El propio Marseille falleció en 1998, a los 78 años, tras una vida tranquila que no dejaba traslucir las extraordinarias hazañas que había realizado durante 3 años de combate aéreo. Su obituario en el periódico de Stuttgart mencionó su servicio en tiempos de guerra en términos generales, pero no detalló sus innovaciones tácticas ni su número de bajas, tratando su carrera militar simplemente como una fase de una vida más larga. La técnica de ataque silencioso que él había desarrollado se mencionaba en unos pocos párrafos ocultos en las secciones centrales del artículo, detalles técnicos que poco significaban para los lectores que no habían estudiado mecánica de combate aéreo. Sin embargo, entre la comunidad de historiadores de la aviación militar y analistas tácticos, la contribución de Marseille mantuvo su reconocimiento. Estudios sobre innovación táctica en la guerra aérea citaban con frecuencia su perfil de ataque silencioso como ejemplo de iniciativa individual que generaba impacto a nivel doctrinal de un soldado de primera línea que identificaba un problema y desarrollaba una solución que la investigación militar formal no había concebido. La técnica apareció en los materiales de entrenamiento utilizados por diversas fuerzas aéreas, no como un método replicable. Las aeronaves modernas y las condiciones de combate hicieron obsoleta la táctica específica, sino como un caso práctico de pensamiento táctico creativo y la importancia de comprender el equipo propio a un nivel fundamental. Los 3 bombarderos que Marseille destruyó aquella tarde de octubre representaban entre 15 y 30 aviadores estadounidenses, la mayoría de los cuales murieron en los accidentes que siguieron a sus ataques. Sus nombres figuran en las listas de bajas y en los muros conmemorativos, recordados por las familias que perdieron a sus padres, hermanos o hijos en una guerra librada a altitudes donde la muerte llegaba de direcciones invisibles a velocidades que no dejaban tiempo para reflexiones finales. Esas muertes fueron necesidades tácticas desde la perspectiva de Marseille, combatientes enemigos eliminados en pos de objetivos militares. Pero fueron tragedias humanas desde otras perspectivas. Vidas sepultadas por una artillería innovadora que mataba con mayor eficacia que los métodos convencionales. Las matemáticas de la guerra reducían a los humanos a cálculos tácticos, la efectividad se medía en aeronaves destruidas en lugar de en vidas cegadas, las innovaciones se elogiaban por su letalidad en lugar de cuestionarse por sus consecuencias. La complejidad ética de celebrar la innovación táctica, cuyo único fin era matar con mayor eficacia, obsesionó algunos análisis posbélicos de los métodos de Marseille. Los profesionales militares podían apreciar la brillantez técnica del perfil de ataque silencioso, al tiempo que reconocían que su propósito era maximizar la eficacia destructiva contra objetivos humanos. La técnica demostraba capacidad de resolución de problemas, valentía y dominio técnico, pero aplicaba estas cualidades para convertirse en un instrumento de muerte más eficaz. Esa dualidad, las admirables habilidades aplicadas a propósitos terribles, captaba algo esencial de la innovación militar en general, del extraño espacio donde se entrecruzaban la excelencia humana y la destrucción humana. Las reflexiones de posguerra de Marseille, compartidas en una entrevista privada realizada en 1989 pero no publicada hasta después de su muerte, revelaron ambivalencia sobre su legado de combate. Expresó orgullo por haber servido con eficacia, por haber desarrollado innovaciones que protegieron a sus compañeros pilotos alemanes, por haber sobrevivido cuando tantos no lo hicieron. Pero también expresó conciencia de las vidas que su eficacia había costado, de los aviadores estadounidenses que habían muerto debido al éxito de sus ataques, del peso humano de la excelencia táctica. El perfil de ataque silencioso había sido necesario en el contexto de la guerra que libraba Alemania, pero la necesidad no borró la realidad de lo que la táctica logró. 30 años de distanciamiento de la guerra no habían resuelto esas tensiones para Marseille, no le habían proporcionado una certeza reconfortante sobre el significado o la moralidad de sus innovaciones.
La tecnología aeronáutica moderna ha dejado completamente obsoleta la técnica específica que Marseille inició. Los aviones de combate contemporáneos con motores de turbina no. Pueden simplemente apagarse y reiniciarse como lo hacían los motores de pistón. El combate aéreo moderno se produce a velocidades y distancias donde las señales acústicas son irrelevantes en comparación con la detección por radar y el seguimiento infrarrojo. El problema táctico que Marseille resolvió, como acercarse a objetivos defendidos sin proporcionar advertencia acústica, ha sido superado por marcos tecnológicos completamente diferentes. Tecnología furtiva, contramedidas electrónicas, misiles fuera del alcance visual. Todo esto define la guerra aérea contemporánea de maneras que hacen que las tácticas de la Segunda Guerra Mundial parezcan casi pintorescas en su simplicidad. Sin embargo, los principios subyacentes que impulsaron la innovación de Marseille siguen vigentes ante las tecnologías cambiantes. La importancia de comprender el equipo a fondo, de cuestionar los procedimientos establecidos cuando resultan ineficaces y de estar dispuesto a aceptar riesgos calculados en busca de una ventaja táctica, trascienden técnicas o tecnologías específicas. Las organizaciones militares de todas las épocas se enfrentan a la misma tensión fundamental entre la estandarización, que proporciona una competencia predecible, y la innovación, que proporciona una ventaja asimétrica. La historia de Marseille ilustra cómo la iniciativa individual puede inclinar la balanza, y cómo la experiencia en primera línea a veces genera perspectivas que la investigación formal y el pensamiento institucional pasan por alto. La breve relevancia táctica del perfil de ataque silencioso, quizás 18 meses desde el primer uso exitoso de Marseille hasta la adaptación de las defensas aliadas para contrarrestarlo, reflejó el rápido ritmo de innovación contra innovación que caracterizó el combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Las ventajas eran temporales, las técnicas efectivas hasta que los enemigos aprendieron a contrarrestarlas, la superioridad táctica, una condición efímera que requería una adaptación constante para mantenerse. Esa aceleración de la evolución táctica, impulsada por la guerra a escala industrial y la desesperada supervivencia nacional, creó un entorno donde la innovación no era opcional, sino existencial, donde pilotos como Marseille encontraban nuevos enfoques o morían empleando los antiguos que los enemigos habían aprendido a derrotar. Al recorrer el museo donde se exhibe el Bf-109 de Marsella, de pie junto a la aeronave cuyo motor apagó 3 veces en una tarde mientras se lanzaba en picado a través del fuego defensivo a 600 km por hora, la audacia de su intento se hace visceralmente evidente. El avión parece increíblemente pequeño y frágil para las velocidades y fuerzas que soportó, con la cabina estrecha y expuesta de maneras que hacen que los aviones de combate modernos parezcan lujosos en comparación. Que alguien pudiera desactivar intencionalmente el motor de esta máquina durante el combate, que pudiera confiar en los cálculos, procedimientos y sistemas mecánicos lo suficiente como para apostar su vida a un reinicio que podría no ocurrir, habla de una cualidad de valentía calculada que trasciende la tolerancia al riesgo normal. El cartel del museo junto al avión menciona la trayectoria de Marseille y sus innovaciones tácticas en 2 breves párrafos, con un lenguaje técnico que transmite hechos sin dramatismo. Los visitantes fotografían el avión, leen el cartel y pasan a la siguiente exposición. No saben que están ante el artefacto físico de un momento en que la creatividad humana se enfrentó a la necesidad táctica y produjo una innovación que tuvo una breve trascendencia antes de que la historia la superara. No saben de los 3 bombarderos destruidos en una misión, de los reinicios de motores ejecutados a una altitud peligrosamente baja, de la partida de ajedrez táctica entre innovación y contrainnovación que se desarrolló en los cielos alemanes de octubre de 1943. El perfil de ataque silencioso de Hans-Joachim Marseille existió como método táctico viable durante quizás 1 año y medio, influyó en quizás 50 o 60 combates y alteró el resultado de una guerra que ya estaba decidida por factores estratégicos más amplios. Desde cualquier punto de vista histórico, fue una innovación menor, una nota al pie en un conflicto que transformó el mundo. Sin embargo, captó algo esencial sobre la adaptabilidad humana bajo presión, sobre la capacidad de encontrar nuevas soluciones cuando los viejos enfoques fallan, sobre la capacidad del soldado individual para influir en los resultados simplemente mediante la observación cuidadosa, el pensamiento creativo y la disposición a confiar en los cálculos frente al instinto. Esa capacidad, innovar bajo presión, cuestionar la doctrina, encontrar ventajas donde otros solo ven limitaciones, sigue siendo quizás la constante más fiable en la larga evolución de la guerra, más perdurable que cualquier arma o táctica específica, más valiosa que cualquier ventaja tecnológica que el tiempo eventualmente dejará obsoleta.